Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Es del 82, va a cumplir 3 años. La van a reestrenar, ese es el asunto. Ok. Sí, por eso, a propósito de eso estamos haciendo el programa. Ya vas. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Estamos ya en la emoción y en el camino de volver a ver Blade Runner. Voy a entrar al tema directo porque el invitado de hoy es quizá uno de los fans más grandes de la película. Es probablemente la persona que más me rebatió en su momento que aquella escena del Pegaso en la versión original tenía sentido o no, ya no me acuerdo qué tanto discutíamos. José Luis Guzmán, a quien mucha gente conoce como Miyagi, o Miyagi, a quien muy poca gente conoce como José Luis Guzmán, es nuestro invitado de hoy porque en este programa de Retrovisor vamos a hablar de Blade Runner a propósito del reestreno que va a hacer el British Film Institute de la película, de la copia restaurada del director Scott, dentro de ya muy poco, y esperemos que ese reestreno llegue a las pantallas de cine mexicanas. Entonces, preguntando aquí en las oficinas de Puentes, el ruso, que amablemente siempre está dispuesto a ese tipo de comentarios, me dijo: tienes que hablarle a Miyagi. Miyagi se sabe de memoria Blade Runner. Miyagi está enamorado todavía de Sean Young. Y él estaría muy contento de venir a platicar, y yo más contento de reencontrarme con él después de tantos y tantos y tantos años. José Luis, ¿cómo quieres que te diga de entrada? Para que tus fans te identifiquen, porque yo siempre te he dicho José Luis. De hecho, hasta me decías Pepo. Pepo, en la universidad. En la universidad era Pepo, ¿cierto? Claro. Como tú gustes, no hay ningún problema. Pero ya creo que solo mi mamá me dice José Luis. Nada más. Y eso cuando me habla para cobrarme algo. ¿Tanto le debes? Tanto le debo todavía. Bueno, pues entonces aquí está Miyagi, la voz es inconfundible. Uno, insisto, de los fans más grandes de Blade Runner. ¿Tú te habías enterado, para entrar en materia, tú te habías enterado del reestreno o fue hasta que te llamé? No sé cómo tus actividades te tienen tan absorbido. No, fíjate que... ¿De tiempo o cómo está el asunto? Lo descubrí por lo que me dijiste. De hecho, no sabía que se fuera a reestrenar Blade Runner o que se fuera a restaurar la copia del director, que de hecho, si no me equivoco, la sacaron en 2007 para Blu-ray. Sí. En una edición especial. Que es esta que tenemos aquí. Mira, la traje para presumírtela. Bastante bonita. También la tengo. Es muy bonita, pero no la trajiste. No, pero para mí, a mí me sigue manteniendo. Cada vez que la veo me sigue fascinando. Efectivamente hay diálogos que me sé de memoria. Hay partes que permanecen siendo hipnóticas para mí. Que la mejor muestra del cine quizás es Blade Runner y otras 5 o 6 películas en toda la historia del cine, y con eso tienes. Por eso para mí es un enorme gusto que se vuelva a estrenar, porque para mucha gente pasa desapercibida ya Blade Runner, no se reconoce en su total cabalidad la importancia que tiene para el cine como género, precisamente la película de Ridley Scott. Y en su momento, además, la película se estrenó en el 82, de ninguna manera estábamos en la universidad en el 82, pero a nuestra generación le tocó discutir mucho películas como estas, y Ridley Scott era un director al que, si bien ahora se le quiere y se le admira, en ese momento incluso se le estudiaba. Sí, claro. ¿No? Entonces, creo que fuimos una generación muy marcada por el momento Blade Runner, que traía detrás el momento Alien. Ridley Scott era como uno de los creadores del famoso posmodernismo que tanto, ese sí nos tocó en la universidad. Claro. No, de hecho hay quien mencionaba, lo recuerdo perfectamente, que Blade Runner era la primera película posmoderna de la historia. Porque ya se hablaba incluso del fin de la historia con la caída del muro y de cómo rebasaba las convenciones de la ciencia ficción. Hay quien comparaba en aquel momento, finales de los 80s, a Ridley Scott con Stanley Kubrick. Que cada género que tocaba creaba un clásico. Ajá. Así como Alien se convirtió en un clásico del cine de terror, quizás. Blade Runner marca, digamos, un momento cumbre de la ciencia ficción, y continúa brillando con luz propia el año o la fecha, noviembre del 2019, que es cuando se ubica la película, todavía unos años antes de la última gran fecha del cine de ciencia ficción, que es, si no me equivoco, y corrígeme si estoy equivocado, el 2028 de Metrópolis de Fritz Lang. Exactamente, es así como el último futuro que nos toca. El primero que nos alcanzó fue el de Stanley Kubrick. El 2001.
Luego vendrá el 2019 de Blade Runner. Y falta el de Metrópolis. Ahí te va otra trivia, que además me enteré ayer que estaba yo revisando la película. Ayer fue puente. Ajá. Para toda la gente que nos está oyendo, este programa se está grabando un martes 17 de marzo. 17 de marzo. Yo lo vi ayer que fue puente en la cruda del Vive Latino. Qué bueno. ¿Sabes? No, ya. Y pues cuando estás crudo, ves cosas que normalmente te pasan de largo, ¿no? Yo soy de la gente, de los que creen que la cruda trae cierta iluminación. Entonces empecé a leer cosas, obviamente como también me sé la película, empecé a leer cosas que antes no había leído. La historia de Blade Runner, para la gente que no la conozca, especialmente los chavos, que son los que más nos oyen, ¿no? Que no peinan canas como uno. Como uno. Pues bueno, es la pelea de estos réplicos, se les llama ahora, en nuestra época eran replicantes. Que se rebelan, ellos son una especie de máquinas, esclavos, inteligencia artificial, biomecánica, que se ven completamente como humanos. Olviden a Terminator, estos sí se ven como humanos. Particularmente. Se rebelan porque alguno de ellos desarrolla la necesidad de saber qué día va a morir y quiere vivir más tiempo. ¿Ok? Entonces, un poco la historia que nos cuentan es la del acercamiento de la muerte a estos personajes y la lucha de ellos contra la muerte. Y eso tiene mucho que ver con la fecha en la que ellos fueron iniciados, digamos, la fecha en la que los prendieron. Todos de los 4 o 5 que vemos por ahí pasando, son los 4 los que se echa Harrison Ford. Y hasta ahí la vamos a dejar. A ver si podemos llegar sin spoilers, yo creo que no va a ocurrir. Fueron iniciados en el 2016. Es decir, su fecha de inicio... De arranque, claro. De arranque era, por lo menos el personaje de Roger Howard, Roy Batty, en enero del 2016. Ya va a ser su cumpleaños. Ya va a ser su cumpleaños. Y el personaje de Daryl Hannah, que es una réplica dedicada al placer y a la prostitución, fue iniciada el 14 de febrero de 2016. Ah, qué bonito. Entonces, ese es el siguiente futuro. La siguiente gran fecha, claro. Es la siguiente fecha que nos alcanza. ¿De quién es la historia? Tú que eres un gran... Ahí te va. No te estoy pidiendo el nombre del guionista, que si te lo sabes adelante, si no aquí lo tengo, no te preocupes. Se apellida Peebles, ¿no? Uno de los guionistas. David, hay como 5. Porque hicieron muchísimos David Peoples, claro. Es uno. Hampton Fancher es otro. Y hay uno más por ahí. Pero sí, es que la película ha tenido muchos cambios y justo para allá iba mi pregunta. ¿De quién es la historia? La historia que es de Philip K. Dick. Sí, del libro. Del libro de... Que se llama... Sueñan los... En español sería... Tienen los robots, sueñan con ovejas electrónicas. Exactamente. De ahí viene la historia de una manera muy somera. Somera, claro. El libro en realidad no tiene nada que ver, la película no tiene nada que ver con el libro, muy poquito, muy por encima. Yo me refería a qué historia nos están contando. ¿La de los replicantes o la de el Blade Runner al que interpreta Harrison Ford? ¿En dónde está realmente el camino que tenemos que recorrer en la película? Que la película, a mí, empieza... Lo extraordinario de la película es que inicia casi como una cinta de cine negro, porque evidentemente en el futuro siempre es de noche, y más en el futuro de Blade Runner, perdóname, siempre es de noche, siempre está lloviendo. Es una imagen así que te queda marcado porque el futuro es muy oscuro. Sí. Pero que donde conviven por primera vez, creo yo, en muchos escenarios. Porque tú venías de ver, por ejemplo, el futuro del Planeta de los Simios. Venías de ver el futuro de Soylent Green, también con Charlton Heston. Venías de ver el futuro de una manera del viaje, de la magia del tiempo de H.G. Wells, todas las que tú puedas recordar. Donde hay buenos y malos. Donde hay luz y oscuridad. Donde todos, o muy padre o muy malo. Por primera vez en la historia, Blade Runner muestra que el futuro no era ni de buenos ni de malos. Es un eterno gris, un eterno día lluvioso, donde incluso los buenos pueden ser malos y viceversa. ¿Cuál es el atractivo para mí de Blade Runner? Que inicia como una película que parece de detectives. Sí. Que parece una película donde vemos al clásico detective borracho, quizás copiado del estirpe de... No, lo vemos comprar ellos. Chupe a la mitad de la película, ¿no? Su pomo, su tella. Sí. Pero lentamente se va convirtiendo en lo que para mí es una gran metáfora sobre el recuerdo y lo único en lo que nos hermanamos quizás todos los seres que tengan conciencia, precisamente la muerte. Es la última gran frontera que vamos a alcanzar. Y cuando Rutger Hauer da ese speech final
que hasta donde yo pude leer fue completamente improvisado, Sí, porque no estaba en el guión. Lo que se sabe es que lo improvisó ahí en el momento. Terminas pensando que realmente lo que buscaban era no tener más vida, sino sentir para qué habían nacido, que su vida tuviera un sentido, porque al final dice que todos los recuerdos se van a perder. Todos sus recuerdos. Todos esos momentos, Sí. todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, Sí. que es al final realmente hasta donde tendemos los seres humanos y todo lo que hemos hecho, hacia el olvido. Hacia el olvido, ¿quién se va a acordar de lo que hicimos? Exactamente. Que es un poco también el cuestionamiento que tiene el personaje de Sean Young, tu otra novia, lo siento, Ana, él tiene otra novia antes que tú y no ha querido dejarla. No quiero dejar, no. ¿No? Y lo que le pasa también a Harrison Ford, Al final. que por eso yo preguntaba, ¿de quién nos están contando la historia? Fíjate que para mí la historia sigue siendo la más interesante. Creo que el gran personaje que se ha olvidado mucho es precisamente el de Rutger Hauer. Ujú. Es el personaje quizás más hamletiano de toda Sí. la trama. Harrison Ford cumple un ciclo en el cual, híjole, no quiero usar el spoiler, pero yo No importa, hombre, en estamos el hablando de cual- una película que está cumpliendo más de 30 años de haberse estrenado. en el cual te cuestionas incluso si tal vez él no es también un réplico. Ajá. Y también la frase final que dice Edward James Olmos: es una pena que no sobreviva, Ajá. pero al final, ¿Quién lo hace? ¿quién lo hace? Nadie, Es decir, nadie sobrevive. todos vamos a tener que morir. Ajá. La forma es cómo morimos y cómo recordamos. Creo que para mí es más completo quizás el ciclo vital de Rutger Hauer, Sí. que primero lo ves como un asesino despiadado, mata sin ningún remordimiento a su propio padre, a su propio creador, donde retomas incluso el mito del Frankenstein de Mary Shelley. O hay quien ve también ahí muchas referencias bíblicas. A ver Exactamente. a ver si llegamos hasta allá. Y ves todo eso incluso que no pestañea, no tiene un solo ápice de duda hasta el final de la película, cuando decide salvar precisamente al Blade Runner de la película. No está tan bien la historia ahí en medio de esta pobre chica, Sean Young, a la que le hacen la prueba, porque de las muchas cosas visualmente e ideológicamente que tiene la película que a mí me gustan tanto, es la famosa prueba en la que detectan si tú eres humano o no eres humano. Claro. Y esta chica siempre está en la duda, ¿no? Ella la convierten, ya decías tú, la película empieza muy en la onda thriller, cine negro, espionaje, detectives, policías corruptos que se la pasan están chupando toda la película. Toda la película hay alcohol, o están comiendo o fumando. O fumando. Que es increíble también. Y esta pobre chica está ahí oigan, háganme caso, ¿no? Yo a lo mejor estoy muy guapa y estoy aquí como de la sobrina del dueño de la fábrica, pero nadie le hace caso a mis propias dudas. Exactamente. Yo creo que también ahí tenemos otro personaje olvidado para armar una especie de triángulo fatal. No es que ellos estén enamorados unos de los otros, No. porque el personaje de Roger Hauer, Roy Beatty, está como muy, muy lejos en otros O sea, cuestionamientos. él ya lo perdimos, él ya está en otra galaxia, ya no le interesa quizás crear vínculos, o sea, él tiene seguidores, no tiene amigos. Claro. Él tiene seguidores, tiene feligreses. Y no sé si Harrison Ford y Sean Young realmente estén enamorados, tanto como necesitados de atención. Exactamente. O sea, ahora sí que se juntan un roto y un descosido, Exactamente. literalmente. Entonces no sabes realmente si es amor, si es la necesidad de estar juntos o de plano de intentar buscar una vida para tener al final recuerdos que contar. Porque la vida que ellos llevan es plana. Si ves también la película, es otro gran hallazgo. No tienen memoria, no tienen recuerdos, no sabes el pasado de Harrison Ford, no conoces el pasado de Sean Young. Medio lo intuyes ahí en las fotos, Lo pero puedes ver. Pero las fotos, si recuerdas, las primeras escenas te dan a entender que pueden ser falsas. Sí. O pueden ser prearmadas para crear falsos recuerdos. Entonces no sabes ya qué creer. Y entonces eso también los convierte en personajes de como muy unidimensionales hasta cierto aspecto. Tanto a Sean Young como al mismo Harrison Ford. Y luego hay que ver que están hundidos los pobres, como decías, en un mundo completamente postapocalíptico. Y no te explican nunca por qué, también eso me gusta, porque no sabes si cayó una bomba, los invadieron los chinos, alguna turba quemó su casa, no sé. Pero los edificios están acabándose, llueve constantemente, solo ves enormes y gigantescos anuncios comerciales en japonés, porque en esa época se pensaba en el gran peligro amarillo, Claro. de que todo lo japonés iba a dominar el universo, recordarás muy bien, Sí. que al final siempre no fue así, pero bueno. Bueno, yo, de hecho, estoy tratando de hacer un estudio un poquito más
profundo de Blade Runner. Hay otra novela de Philip K. Dick, El hombre en el castillo, que es el autor de Los androides sueñan con ovejas eléctricas o electrónicas, es cuestión de enfoques, en el que él plantea, todo ocurre en San Francisco, también es una especie de thriller detectivesco, un mundo en el que los nazis y los japoneses ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, todo está en japonés y en alemán. Los personajes ven a los cohetes alemanes que van de América a Europa a volar por encima de ellos. Es como el otro planteamiento de lo que podría ser sí, claro. el mundo de Blade Runner. Sí, es de estas ¿cómo le llaman? Distopías, precisamente, donde el qué pudo haber pasado. Sí, que están además muy de moda. Tú ves, por ejemplo, muchos videojuegos. Ahora sí. Están retomando muchísimo eso, que en aquella época era una novedad. Sí, es que justo para allá iba. Eso es lo que nos tenía platicando tanto tiempo de la película, tanto en clases, porque eventualmente se hablaba de estas cosas en las clases de cine. Claro. Que el buen Gustavo... Tú tomaste clases con Gustavo García. Con el buen Gustavo García. Que nos hizo hacer un audiovisual y tú usaste una película. Hiciste una película en sepia con una canción que se llama Los Leones. Sí. No recuerdo, de Nick Cave. De Thompson Tale. Exactamente. Era yo muy darky. Eres muy darky. Sí. Yo tuve que usar Los Caifanes para mi video. Bueno, yo porque me encontré el disco, tampoco creas que le investigaba mucho. No, pero sí tomamos clase con Gustavo García en la Facultad de Ciencias Políticas. Y se hablaba mucho de esto, y el hecho de plantear la distopía de un mundo donde las cosas habían fallado por completo, así es, no ocurría en el cine de los 90, no en el de ciencia ficción, ¿no? Entonces esta película aportó también ahí un punto diferente al cine. Donde, por ejemplo, por primera vez veías, hay una gran escena en la cual Harrison Ford tiene que identificar una especie de escama que está en un parece Tepito, o sea, parece cualquier tianguis de menos de 3 pesos. El Metro Chapultepec. Pero la dependiente, que es japonesa, tiene un microscopio de alta resolución en el cual puede ver hasta el número de serie de la escama de la serpiente electrónica. Entonces, eso es lo padre de Blade Runner. Mezcla cosas que eran anacrónicas con el futuro más desarrollado que pudieras tú encontrar. Digamos que además de meterse en el mundo de la distopía, también entra en el de la ciencia ficción, a la cual tampoco se estaba acostumbrado en el cine industrial, que es el famoso steampunk. Sí. ¿No? El hecho de que las cosas se ve cómo trabajan, no son estos aparatos ultra pulidos de 2001, donde las superficies son tersas, sino que aquí ves los mecanismos al aire libre, casi. Sí, y ves enormes cantidades de vapor, ves una ciudad envuelta no sabes si es vapor, si es smog, si es alguna especie de desperdicio. Siempre está lloviendo o deja de llover por instantes, pero también ves cruzar las naves, el cielo, particularmente. Y el inicio de Blade Runner es algo que realmente es inolvidable y que han copiado en todas partes. Cuéntanos el inicio de Blade Runner. No, el puro inicio es nada más. Cuéntanos el inicio, porque yo tengo duda de quién es ese ojo, por ejemplo. Mira, es muy interesante. ¿Verdad? La señal de apertura, que es cuando se ve la frase noviembre 2019. Los Ángeles, noviembre 2019. Pasas de negros, estallan torres de petróleo aparentemente, o torres de combustible. Hay fuego ahí en Los y Ángeles, ves, ¿no? es una enorme vista panorámica de una ciudad industrial, evidentemente. Negra. Y eso lo han copiado, creo que desde Demolition Man con Sylvester Stallone hasta cualquier película de ciencia ficción tiene siempre un plano, una gran toma de una ciudad vista desde arriba y cómo está corrompiéndose. Pero luego de ese gran plano... Vas bajando y llegas a las oficinas de Tyrell Corporation, donde empiezas a ver un ojo. Y luego ves en un plano general a un hombre que está fumando. Y luego vuelves a ver el ojo. Que no necesariamente está ahí. Exactamente. Luego vuelves a ver el ojo y ves cómo en el iris se reflejan las explosiones de la ciudad. Y ya al final empiezas con... El sujeto es León, no recuerdo el apellido. Kowalski, inclusive como el de Viaje al fondo del mar. Ajá. León Kowalski. Y le están haciendo precisamente el examen para adivinar si es o no un réplico, con la famosa pregunta de ¿qué haces tú si ves una tortuga caminando por la arena y está boca arriba? Con la panza hacia arriba. Yo creo que es el ojo de león. ¿Es el ojo de león? Sí.
No, es que lo padre de una película acaba siendo una película enigmática porque entrega muchas preguntas, muchas más que respuestas, que es lo que a mí me gusta mucho. Ese ojo podría ser el de cualquier personaje que uno escoja en la película. Perdón disentir una vez más, nunca estamos de acuerdo en las películas. La memoria no te traicionara. Pero yo creo que podría ser el ojo incluso del señor Tyrell, que es el dueño de esta mega empresa en la cual se fabrican estos personajes raros. O podríamos pensar que es el ojo del mismo personaje de Rutger Hauer. Sí, de Roy Batty, ¿no? Que está esperando que el tiempo se le acabe. Que está contemplando precisamente el principio del fin. Uh-huh. Que de hecho la película, si tú tomas Blade Runner casi como en tiempo, por decirlo real, está iniciando el final de su... Porque termina con la muerte de Roy Batty. Sí. Entonces está contemplando el inicio de su propio fin. Uh-huh. Podría también utilizarse eso. Que es un toque muy bonito, ¿a poco no? Es más padre. Ah, ¿verdad? El mío es un poco más práctico. Bueno, tú siempre has sido mucho más pragmático que yo. Tenemos que hacer una pequeña pausa para que nuestros promos y nuestros anunciantes entren en este momento a platicarles cosas muy interesantes, pero volvemos en nada. Lo que más me apasiona en la vida es ver películas, pero escribir guiones. Un buen videojuego si no te puede hacer sentirlo más feliz. Me gusta mucho viajar. Lo que más me apasiona en la vida es la lectura y conocer nuevos estilos de vida. Cuando estás en la bici y estás en la montaña, nada está definido, todo es nuevo y realmente no importa a qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Puentes está conformado por un grupo de aventureros y exploradores educados en diferentes disciplinas. Pertenecemos a distintas generaciones. En muchos casos, la mayoría, casi todos nosotros, nos hemos topado con ese tipo de persona que te dice: lo que haces es un disparate, tu idea no tiene futuro, eres un raro, mejor vete, no lo intentes, es muy difícil, nunca va a suceder. Nos han llamado nerds. Nos han llamado freaks, geeks y muchos otros anglicismos que no son tan amigables. Nosotros preferimos dialogar con el mundo de otra forma. Hacer cosas. Decir e inventar cosas. Transformar la configuración de la realidad a partir de pequeños actos de imaginación tan simples y tan poderosos como una conversación acerca de las cosas que nos gustan de este mundo. Utilizamos las herramientas que se encuentran a nuestro alcance para compartir nuestro asombro y nuestra curiosidad. A partir de las muchas ideas que nos resultan atractivas, la vida nos parece mejor, más interesante, más valiosa. Nos gustan muchas cosas, pero no nos gustan las etiquetas, pues creemos que son inútiles cuando se trata de individuos que comparten la experiencia única de estar vivos. Por eso en Puentes no somos nerds, ni geeks, ni freaks, ni cualquier otro estereotipo que tengan en la mente. Tan solo somos personas y somos libres. Puentes, la experiencia única de sentirse vivo y hablar con otros sobre ello. Estamos de regreso. Ya vimos, este ojo puede ser el de quien sea, ¿no? Podemos tomarle Incluso puede ser el de cualquier espectador, si quieres ver nuestro. Más, puede ser nuestro propio ojo, Uh-huh. que está viendo precisamente el futuro, un futuro que no conocemos. Exactamente. Yo siempre uso esa secuencia de entrada en algunas clases de cine que doy, porque requiere de un poco de mucho valor, según yo, tener un plano tan abierto y luego entrar a un plano tan cerrado. Tan cerrado. Eso habla de alguien que domina el cine y que conoce el montaje de arriba abajo, los efectos del montaje, lo que ocasiona en la gente. Y sin embargo, el propio Ridley Scott se ha encargado de remontar la película varias veces, de quitarle cosas, de mover situaciones, de alargar algunas tomas. ¿Tú por qué crees que es una de las películas más manipuladas en la historia del cine? Ya no hablemos de la ciencia ficción. Claro. ¿Por qué se le ha cambiado tanto? A veces trozos tan pequeños, a veces trozos tan importantes como el famoso sueño del Pegaso. Claro. ¿Por qué se le ha manipulado tanto a Blade Runner? Fíjate que yo quiero pensar porque ha sido una película malinterpretada desde su estreno y hasta la fecha. Uh-huh. Pueden ser dos. Esta es una, y la otra, que habla un poco mejor de la gente, es porque es una película que tiene tantas interpretaciones
que puedes colocar las piezas en la forma en la que tú quieras y sigue siendo una obra de arte. Okay. Es decir, tienes todos los elementos de una gran historia, una gran narrativa, todo lo que hay grandioso del cine. No importa cómo los pongas, vas a terminar en el montaje que tú quieras, vas a terminar viendo una película extraordinaria. Porque hay secuencias que valen la pena los 4 o 5 segundos que duran en la pantalla, ¿no? O sea, por ejemplo, una escena que me saca de onda que hayan cambiado, cuando muere el Nexus 6, que es Rutger Hauer, Roy Batty, suelta la paloma. En el corte original del director se veía el cielo negro y los edificios brillando, seguía siendo de noche. Sí. Cuando le cambian el final a Scott, porque lo quieren hacer más comprensible, el cielo se pone azul. Ya no hay más que nubes, ya no ves el vapor y la paloma vuelve a ascender. En cualquiera de los dos casos es una gran imagen. Sí. Es una maravillosa imagen porque traes encima el texto final de la muerte del Nexus 6, ¿no? Entonces, como quieras acomodarla, creo que la película es tan excepcional que aguanta, al igual que El Padrino. Del Padrino ves que han hecho desde la historia, las secuencias continuas, como si fuera una historia cronológica, donde meten primero El Padrino 2, luego lo meten con El Padrino 1, vamos, para hacerla como cronológica real. Igual vuelve a aguantar el paso del tiempo. Acaba siendo una obra maestra. Y vuelves a meter imágenes que no utilizaste en las películas, ¿no? Como, aunque sé que nos salimos un poco del tema, como la esposa, para eso estamos. La esposa de Michael Corleone prendiendo veladoras ante una imagen que Coppola nunca la utilizó para las películas, pero se utilizó para estas especiales como de televisión. Y vuelves a pensar que la historia es tan extraordinaria que aguanta esa y más montajes. Lo digo porque para la gente que quiera o pueda ir a buscar la famosa edición del 30 aniversario de Blade Runner, la edición, tú tienes la misma entonces, no, ¿verdad? tengo una anterior de 5 discos donde la portada era el póster original. El que tú tienes es donde aparece el Pegaso. El Pegaso, famoso. Ahora hablamos del Pegaso. Esta edición que tengo yo, que hasta donde sé es la última, y es de donde va a salir las proyecciones del British Film Institute, incluye el Blu-ray de The Final Cut, el Final Cut del 2007. Luego el Blu-ray original, bueno, con la película original del 82. El corte internacional también del 82, que ya según esto es una película distinta, le alargan algunas tomas, acortan otras, es donde viene El cielo azul que tú nos decías hace rato. Y luego viene el Director's Cut del 91, o sea, no el del 2007 que viene en el disco 1, sino el del 91 que viene en el disco 2. Y son 4 versiones. Todo lo demás son extras. Un documental que se llama Dangerous Days, donde nos explican de dónde salió el... Sí, dura como todas las Semanas Santas. Sí, no, creo que dura más que las 4 películas juntas. Y todas estas tienen cosas tan distintas y al mismo tiempo tan parecidas que es desconcertante. Pero ahí te voy a poner una cosa. Venga. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué opinas de la narración en off al final de la primera versión lanzada internacionalmente? La primera versión, una vez más, para los infantes que nos escuchan, claro, que son muchos, en la primera versión, que es la que uno vio cuando balbuceaba el lenguaje cinematográfico apenas, es la misma historia, pero con este final que nos medio acaba de contar el buen Miyagi, se convirtió en una historia muy tétrica, de por sí ya lo era, una historia muy desilusionadora, no era un final feliz. Claro. Y a la Warner, que es los estudios encargados de la distribución de la película y de la manufactura, les pareció que la película era muy confusa, o sea, menospreciando nuestra inteligencia, y que el final era demasiado sórdido. Su solución fue agregar, que es el corte que pueden ver aquí del 82 en esta edición, su solución fue agregar un epílogo en el que los dos personajes de Harrison Ford y Sean Young huyen de este mundo donde todo se está cayendo, donde justo lo que nos acabas de describir, y se internan en un bosque lleno de pinos. ¿Quién sabe de dónde salió? Yo te digo de dónde salió. Son las tomas... bueno, que de dónde salió en el mundo no sabemos, porque se supone que el mundo está dado al traste. Sí, claro. Y parte de lo que rescata Blade Runner para la película es justo esta idea
de la novela de Philip K. Dick, esta idea de que el mundo es tal desastre ecológico que los animales ya no existen. Así es. Todos los animales que tenemos, las mascotas, están fabricadas mecánicamente. Mecánicamente, todas las hacen en la Tyrell Corporation. Exactamente. Que es donde también desarrollaron a los Nexus 6. Entonces, teniendo un mundo así, ¿de dónde sale un bosque tan bonito? Qué bonito, sí. Para que estos dos se escapen. A lo mejor fueron a Tepetongo. A lo mejor sí, a lo mejor fueron por ahí, ¿no? Sí. Ahora que las estacas está tan bonito, escaparían hacia las estacas, fíjate. Porque además se van volando en una nave espacial, valga el uso del término. ¿Qué te dices? Bueno, ¿de dónde salió? ¿Cómo es que se fueron? O sea, y vieron un choralín horrible. Que también lo pidió Warner. Warner agregó eso y ¿sabes de dónde lo sacaron? Que es el dato que te iba a dar. ¿Te acuerdas del principio del Resplandor? Sí, claro. Que va un helicóptero siguiendo a un Volkswagen sobre un bosque. Es lo que no usó Stanley Kubrick, se lo metieron al final de Blade Runner. Es parte del pietaje que le sobró. Agregaron ese final feliz. Le quitaron a la película la famosa escena en la que Deckard, el Blade Runner que va persiguiendo a estos réplicos para matarlos, ese es su trabajo. En algún momento, en la mitad de la confusión, se queda dormido sentado en su piano enfrente de sus fotos y sueña con un unicornio. Así es. ¿Ok? Eso la Warner también se lo quita. Y ahora vamos a explicar por qué se lo quita. Pero que hace que pierda sentido al final, en el cual Sean Young y ahorita nos cuentas salen. eso, sí. Ahorita nos cuentas nada más. Lo último que quiero agregar, pidieron también que hubiera una voz en off, la de Harrison Ford, que nos explicara lo que ya estábamos viendo, que es lo que pasa normalmente con las voces en off, que nos cuentan lo que ya estamos entendiendo. Harrison Ford y Ridley Scott estaban tan enojados que Harrison Ford grabó esa voz en off que pueden ver en esta edición de 30 aniversario de la manera más aburrida y plana posible para que la Warner dijera no lo vamos a usar, y lo usaron. Sí lo usaron. Ahora sí, mi estimado Miyagi, ¿por qué es importante el maldito unicornio en esa escena y en la portada de los 30 años? Porque es la clave, es de hecho la clave para entender exactamente. O para que tú te des cuenta, sí, el Blade Runner que da título a la película, el protagonista, eso no también es un replicante. Por eso sueña el unicornio y por eso al final el personaje de Edward James Olmos, que es un hombre que siempre está haciendo papirolas, dirían mis abuelos. Sí. Origami, creo origami. Que exactamente. Que crea figuras de papel, deja un pequeño unicornio a la puerta de su casa y que lo pisa Sean Young cuando sale y que van a huir, van rumbo al ascensor. Después de que nos han hablado de memorias implantadas, ¿no? recuerdos implantados. De que esta chica lo que se acuerda no son memorias de ella, sino de alguien más. Y entonces ves y dices, calculas que Edward James Olmos sabe que ambos son réplicos. Claro. Que sabe porque tiene acceso a los cuestionarios para determinar quién es ser humano y quién no. Y les está diciendo a su manera que él sabe ambos... Yo sé quién eres. Yo sé que soñaste con un unicornio. Y sé por qué soñaste con un unicornio. Porque tú eres un réplico. Y por eso al final dice, es una pena que no sobreviva. Pero, ¿quién lo hace? Exactamente. Entonces cuando Harrison Ford cae en cuenta, se sube al ascensor y ahí termina la edición del director, que para mí es... Porque luego cierran las puertas del ascensor y escucha la extraordinaria música de Vangelis. De Vangelis. Así es. Una vez más, entonces, ¿de quién es la historia? No nos deberíamos fijar más en el personaje de Edward James Olmos porque nos va dando pequeñas pistas. No, es fundamental porque además habla un lenguaje. Es el único que en verdad parece de otra parte. Que no es ni siquiera de este mundo. No es de japonés, no es de hispano, no es nada. Habla un lenguaje que ni siquiera puedes identificar como inglés. Es solamente un personaje salido de ningún lado. Es un lenguaje que crearon para... George Lucas no ha sido el único, lo siento, fans de Star Wars, que ha creado un lenguaje para una película. El señor Ridley Scott también lo hizo con el idiomajo que habla Edward James Olmos, que es una mezcla entre español, francés, inglés, chino y japonés. Claro, así es. Y solo él lo habla. Efectivamente. No es una especie de esperanto del siglo XX y algo, ¿no? No. De hecho... Ahora que lo replanteas, creo que me sigo quedando con la idea de que efectivamente, no, el protagonista sigue siendo el Nexus 6. Creo que es él el que desencadena que los personajes, desde el punto de vista quizás hasta aristotélico, tengan la anagnórisis famosa y se pregunten quiénes son. Porque hasta el momento en el que la película empieza te das cuenta que su vida es muy convencional, como te decía. Pasa sin sobresaltos, son felices o infelices con su vida, who knows, pero...
la llevan, me explico, la mantienen. Es la aparición de este robot que se pregunta, ¿por qué no puedo vivir un día más? ¿O por qué me voy a morir? ¿O por qué no sé cuándo me voy a morir? ¿Por qué no sé cuándo voy a morir? Que caen los 20 de todos los demás personajes automáticamente. E incluso, digamos, al final es gracias a él que se conocen Sean Young y Harrison Ford. Sí. Si queremos creer en la teoría del amor, pero no lo queremos. No lo queremos porque a pesar de que el discurso de la corporación Tyrell es hacemos cosas más humanas que los humanos, lo que están buscando es el desarrollo de inteligencia artificial a nivel de emociones de reacción, no a nivel de emociones afectivas. Que de hecho no hay ninguna emoción afectiva en toda la película. De hecho, nadie se quiere ahí. No, la única escena de amor, y estoy metiendo unas comillas gigantescas, sí, claro, es a golpes. Exactamente. ¿No? Entre Harrison Ford y Sean Young. El único acercamiento físico que tienen es a base de golpes. A base de golpes. Son máquinas, a final de cuentas, o podemos pensar que son máquinas. Y también quizás la única escena, quizás secuencia de amor, es cuando el Nexus 6 salva a Harrison Ford. Que es otra teoría que yo tengo. No estamos viendo a lo largo de toda esa secuencia final en la que el personaje de Harrison Ford sabe que va en desventaja física. Que sabe que probablemente sea la última vez que él pueda tener la oportunidad de salvar su vida, o sea, que se va a morir. No estamos viendo la representación física de la muerte intelectual del personaje de Roger Howard, porque les pasa lo mismo. Ahí te va. Se encuentran después de que, pues bueno, Harrison Ford ya retiró a los demás réplicos, ya se los echó al plato, ¿no? Y los mató también. Sí, las dos cosas. Y en el encuentro final con Batty es como van corriendo, él dispara, Harrison Ford dispara, medio hiere al personaje de Roger Howard, ahí hay un primer emparejamiento. Luego, esta decrepitud acelerada, que es otro tema que se plantea, le empieza a afectar al personaje, al famoso Nexus 6, y empieza a generarle una especie de artritis o de atrofia en una de las manos. De las manos, así es. Él, para solucionarlo, se clava un clavo para tratar de poder mover la mano un poco más. ¿Qué es lo que ocurre después? Atrapa a Harrison Ford y le rompe los dedos de la misma mano. La misma mano. ¿No? De la mano derecha. Están otra vez emparejados. Y luego, este hombre que sabe, bueno, esta máquina que sabe que está muriendo, va persiguiendo a otro al que quiere matar. Es como si los dos se estuvieran acercando a la muerte y el último acto humano, que tú bien dijiste puede ser un acto de amor, es de un réplico hacia alguien más decir, pues mira, yo sé que ahora voy a morir, tú no tienes por qué venir conmigo, yo te entrego la estafeta. O tal vez dejar un testigo. También nos gusta. Es eso, sí. En ese sentido, quizás no lo mata, y también si lo replanteamos así, no tanto por solidaridad o por de entregarle la estafeta. Quizás lo quieres dejar un testigo. Alguien que sepa y que cuente que cuando menos lo que pasó y que lo conoció. Sí. O sea, porque al final creo que el tema viene siendo mucho la memoria, los recuerdos, ¿no? El de dónde vienes, el quién va a sobrevivir a mi muerte, ¿no? O sea, todos estos momentos se van a perder. Claro, a menos que alguien los recupere. Por eso decía yo, les da la estafeta. Tenemos, de hecho, a la pareja que componían el personaje del Nexus 6 y el personaje de Daryl Hannah. Eran pareja, ¿no? O sea, no una pareja sentimental, pero eran pareja. Eran como los periquitos. Algo así. Y del otro lado están el personaje de Sean Young, está Rachel, y el personaje de Harrison Ford. Es la otra pareja. Digamos que una le entrega la estafeta a la otra pareja. De ahí que no tenga sentido que al final sea feliz. Ellos simplemente dicen, pues nos estamos llevando todo lo que viste, todo lo que viviste, que no es nada bueno. Claro. Y vamos a ver a dónde llegamos. Por eso esa escena final del bosque no venía nada al caso. No, porque terminaba convirtiendo la película, que era una gran historia, una gran anécdota, que te hablaba de temas de enorme profundidad, que te llevaba días o incluso semanas. Hay gente que lleva la vida entera a pensarlos, y te lo intentan convertir en una historia de amor entre robots, que le quita toda la fascinación al cine como máquina de interpretación, ¿no? O sea, para mí era patético. El final, cuando lo vi, me decepcionó tanto. Y después me enteré que evidentemente había una versión alternativa. Y así la fui a ver. Y el final me pareció soberbio. Que se le ocurrió originalmente a Scott. Claro. Pero porque ya veníamos también del
de la escuela. Ya veníamos de las pláticas borrachas de la escuela. Sí, la verdad, sí. Pero cuando ves Blade Runner y prescindes el final convencional en el 82, sales del cine deslumbrado. Sí. Realmente, pese al final chabacano y medio onda La Rosa de Guadalupe, sí es una gran película desde cualquier ángulo que lo veas. Y así tú hubieras tenido 15 años. Yo tenía 16, 17 años cuando la vi. Quedé deslumbrado, evidentemente. Creo que solamente esa película, la de Derbez y El Padrino, me han causado tal... La de Derbez es algo a lo que yo quería llegar. Precisa, qué bueno que la sacas a colación. Por eso la plática estuvo orillada, tendiendo hacia... ¿sabes? Al montaje, claro. a los finales no felices. Sí, yo justo quería hablar de la película. ¿Por qué te gusta la película de Derbez? Porque al final se muere la niña. No, fíjate que... Ese sí es un spoiler y nos lo van a agradecer, señores. El tema es que sí, pocas películas... Quizás, por ejemplo, la caja de Pandora de Paz, que la vimos en la universidad. Nos la enseñan, sí. El Padrino, Blade Runner. En ese momento todavía te podías ir al cine y tener la oportunidad de ver obras de arte en corrida comercial y en un cine X. Hoy es muy difícil. Ya no es tan, quizás también por la edad, tan fácil que salgas deslumbrado del cine, casi flotando de ver una gran película. Claro. Y en aquel momento había cuestiones como estas. Y es una vez más la otra pregunta que a la gente que nunca ha visto Blade Runner, a pesar de que ya soltamos todos los spoilers, ¿qué versión tiene que ver alguien que tiene, por ejemplo, 16 años y dice, yo quiero entrarle a una cosa tan fregona como Blade Runner? Fíjate, mi hijo tiene 15 años ya. Vimos Blade Runner hace un par de semanas y vimos la edición de... ¿Él no la había visto? No la había visto nunca. Eso, fíjate, lo envidio. Ahora que recordabas lo que te pasó a ti, envidio cuando la gente no ha visto cosas que a mí me mueven tanto. Como Star Wars. A mí me gustaría volver a ver Star Wars nuevamente no sin saber qué pasa. Claro. No, ya no se puede. No es imposible, claro. Pero la vio por primera vez sin nunca antes haberla visto, salvo algunos detalles que evidentemente se le escapan. ¿No? Sí. Le fascinó la película. Qué bueno. Le gustó mucho, platicamos sobre ella, le di algunas cosas. Evidentemente ya en la casa hay libros. Y le dijiste tú si eres real, tú si eres real, ¿no? El adoptado soy yo. Sí, a ti no te compré. La refacción que se te cayó no es cierto. No te espantes. El Bendix lo podemos reponer. Pero mantiene intacto ese poder extraordinario de la película. Le enseñaste el director Scott. El director Scott. Que es como que lo que Ridley Scott quería que se midiera tal cual. Porque al final, incluso aunque ya la viste y platicas con alguien de qué se trató la película, vas encontrando junto con otra persona en el diálogo las posibles soluciones o qué querías decir el director con esto. Que enriquece mucho más quizás el mero acto de ver una película. Okay. Si, oye, ¿qué te pareció? Sí, pero fíjate que a mí se me hizo muy jalado esto. ¿Por qué no por esto y por esto? Entonces vas intercambiando historias. Y creo que enriquece aún más el acto de ver una película, que es lo que, por ejemplo, también hacemos mucho en la universidad. Claro, y es yo creo que la enorme ventaja de tener todas las películas ahora juntas. Tenemos que ir al segundo corte y volvemos. Te quiero leer un par de cositas de un texto muy, muy interesante me encontré en la GQ. Ya nada más para ir cerrando, tenemos que ir al corte y ahora venimos. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Novedades desde la madre patria. De Ultramar. Con John. Nuevo episodio todos los viernes a la 1 de la tarde. Puentes.me. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso. Me encontré, mi estimado Miyagi, me encontré un texto en la revista GQ que escribió L.R. Coltrane, me parece. Si no, lo pondremos en la bitácora de vuelo que siempre aparece en nuestros
en nuestros episodios. Parece que sí es... no, el Arco Ultra no es el chavo de Boyhood. ¿Quién escribió esto? Ahora lo checamos. Pero viene en la revista GQ y justo quiere comparar las diferentes versiones que vienen en esta edición del 30 aniversario, más allá de los extras y todo aquello. Un poco para que la gente se dé cuenta de por qué estamos a veces peleando con una o con la otra versión. Dice, un ejemplo, montaje número 2, mayo del 82, ¿se puede ver? No. La describe generalmente y luego da los pros. Los coleccionistas de la película están algo obsesionados con la preview de San Diego. Incluye 3 pequeñas escenas que no han aparecido en ninguna otra versión, ni siquiera en el Final Cut. Se trata de un nuevo plano de introducción para Roy Batty, un pequeño momento de agonía de Deckard, que es el personaje de Harrison Ford, durante la batalla final, y un plano muy abierto del coche atravesando el bosque durante el epílogo, que es lo que tú decías. Yo vomito. Contras, en realidad es tan parecida al montaje 3 que no merece la pena rastrearla, salvo que seas un fan fatal y no te conformes con nada hasta haberlo visto todo. Y así se va con todos los montajes que tiene esta edición, incluido un montaje que se hizo para la televisión, en donde por supuesto le quitan muchas de las escenas de violencia. Es una película muy, muy violenta. A él incluso le gusta más que ninguna otra la versión del director. Pros, la voz en off y el epílogo, nomás para que veas cuántas veces las vio, para poder comparar. Por eso quiero pegar el texto abajo en la bitácora. Pros, la voz en off y el epílogo en el bosque desaparecieron por completo, que es lo que decíamos hace rato. Así es. Algo que hizo felices a muchos fans, aquí hay sentados 2, que no conocían una versión de Blade Runner sin estos 2 elementos. Scott siempre los odió, así que se mostró muy feliz cuando le permitieron eliminarlos para siempre, pero marca más contras que pros. A ver. La gran paradoja de la versión del director es que Scott nunca estuvo del todo conforme con ella. Es la versión del director, no entiendo. Por eso te preguntaba, ¿por qué le mete tanta mano? Sus compromisos con Thelma y Louise, además de la escasez de medios que Warner puso a su disposición, le impidieron introducir todos los cambios que le hubiese gustado. Por eso hay otra versión final. Pero se refiere a la versión del director del 92. Del 92. Exacto. Del 92. Que se editó en el DVD en el 2007. Porque el Final Cut, hay uno que está fechado en 2007. Sí. Pero entonces es el que hicieron en el 92. Porque entonces hay dos cortes finales. Hay 2 cortes finales, el del director y el Final Cut. Okay. Esos son los 2 cortes finales. El único metraje nuevo que pudo incorporar consistió en la secuencia onírica del unicornio, que un gran sector de los fans recibió como un jarro de agua fría. No tanto por lo cursi que resultaba, sino por sus implicaciones, que ya les echamos a perder a todos ustedes. A todo el mundo, sí. Pero a ver, entonces, vio tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Francisco, un saludo a Francisco, que esperemos que escuche este programa, cuando este programa se estrene. ¿Va a volver a ver otra versión? ¿Le va a entrar? ¿Cuál es la mecánica con el Blade Runner actual? Yo creo que el Blade Runner actual... es como Star Wars, que se puede expandir y luego... Ya no creo. Vamos, ya no existe como una película 2, 3, 4, 5, o el universo de Blade Runner se quedó en una sola película. De hecho, muchos jóvenes, muchos jovencitos, o yo un poco mayores, desconocen incluso a Philip K. Dick, los universos que trae, aunque los conocen por otras películas, porque además lo han adaptado para N cantidad de cintas. Sí. Quizás Blade Runner se va a quedar como una obra única a la que tengas que entrarle por una vez en tu vida, tengas que conocerla, pero ya el nivel de clavadez de nuestra generación no creo que sea posible. Okay. Porque ya es una obra como que está cerrada, digamos, y que ya no tiene más interpretaciones como Star Wars, que ya es un universo en sí mismo, ¿no? Entonces acepta spin-offs, acepta creaciones alternativas, cómic, caricatura, porque es un universo que se expande. Blade Runner es un universo cerrado ya y clausurado. Yo no creo que nadie intente jamás tocar a los personajes para hacer un spin-off o una continuación, una precuela, sin que Ridley Scott vaya y le clave una daga en el pecho. Pues vamos a ver qué pasa, porque creo que sí hay una ahí en pláticas. No sé, yo no tengo datos, a mí también me da mucho miedo. Sí, claro. Pero honestamente a mí también me daba miedo con Mad Max, que es una película que se le parece mucho. Pero Mad Max, de hecho, salvo tu mejor opinión, creo que las que son extraordinarias es la primera y la segunda. Sí. La tercera, la de Beyond the Thunderdome, es ya muy malita con Tina Turner. Pero la segunda es una obra excepcional, que de hecho le están retomando para el remake.
que también tengo muchas ganas de verlo porque Se también basaron en la segunda. en la segunda, en la de George Miller, Sí. ambas las hizo George Miller, y que tiene, vi la primera también con mi hijo y la vimos muy vieja. Ya Mad Max 1 ha envejecido mal, Claro. igual que Mel Gibson, ¿no? Bueno. Ya lo ves y parece viejito loco. Bueno. Pero ves la segunda y mantiene intacto un poder de adrenalina extraordinario. Pero hay que ver el nuevo remake. Yo no sé si me convenza tanto. Es una precuela, eso me tranquiliza un poco. Ah, ok. Que es una precuela. Vangelis, ya para irle cerrando, mi estimado. Gran compositor. Que bueno, algunos lo van a recordar, lo ubicarían más quizás por haberse llevado el Oscar por Carros de Fuego. Ujú. Esta película que extrañamente ganó un Oscar. Yo no sé por qué lo ganó. Carros de Fuego. Carros de Fuego. Es Pues una gran película. Es muy emotiva, es como. Pero fue lo único que se llevó, ¿te acuerdas? Nada Sí, más. pues sí. Mejor Lo película. que pasa es que Vangelis en ese momento estaba caminando entre sombras y oscuridades. Sí. No era precisamente el compositor más famoso de Hollywood. De hecho, Claro. no es un compositor de Hollywood. Su carrera está en otro lado. Pero Ridley Scott lo llama para hacer la película de la música completa de la película. La película. Y acaba entregando una banda sonora clásica también. De hecho, clásica. Que, ojo, mucha gente luego se queja de cuando compra la banda sonora, no trae el tema de los créditos finales, que es el más llamativo de todos. El más conocido. El más conocido. Para eso tienen que buscarlo en otros discos. Pero en el disco original, y eso creo que fue un gran error, no viene el tema original del cierre de créditos de Blade Runner, Es como cuando no pusieron La Negra Tomasa La Negra en Tomasa el en el de disco los de Caifanes. Caifanes. Así es. Por ejemplo. ¿no? Esa es una muy buena comparación. Y bueno, también en esa misma época, hay que recordar, Vangelis viene haciendo el soundtrack para Cosmos, la serie original de Sagan. Exactamente. Entonces, venía desde hacer Cosmos, de estar en Carros de Fuego en el 81, viene de hacer esta. Creo que fue un arco completo que marcó a Vangelis, como tú escuchas todavía los primeros acordes tanto de Carros de Fuego como del tema de Cielo e Infierno, que es el tema de Cosmos original, y los de Blade Runner, y sabes que estás ante un clásico de Claro. los últimos 40 años. Claro, claro. Un clásico de alguien que me contaba hoy en La Comida Ruso, al cual conozco muy bien, que tiene un programa aquí dedicado. Bueno, tiene varios. Uno es dedicado a la ciencia, otro dedicado a Star Wars, ya lo conoces. Cuando Carl Sagan le pide a. ¿Es Vangelis o Vangelis? Creo que... Es que yo soy de Tepito, yo lo digo Vangelis. Yo también. Ya, bueno. Cuando le pide hacer la música para Cosmos, Vangelis no sabía música, no sabía leer música. Carl Sagan le explicaba, mira, es que esta es la intención, me gustarían estas tonalidades, y le mostraba las partituras y Vangelis le decía, Sí, claro. ajá, yo se la hago, señor. Y acabó inspirándose en Vivaldi para entregar mucha de la música que le pidieron, pero él curiosamente no sabía leer música de los momentos en que hablamos. Al principio de su carrera, los Beatles tampoco sabían leer música. Ujú. Que componían en el baño, literal. En el baño. Para que veas que no es condición saber leer partituras. No lo digo como un defecto, se me hace una Es curiosidad. algo muy chistoso, claro. Simplemente Pero una es curiosidad. extraordinaria la música que hizo. En esa década, Vangelis fue extraordinario, Sí. o Vangelis, y después se apagó extrañamente. Porque todo empezaba a sonar casi a la misma fanfarria de los mismos Juegos Olímpicos, que ya terminabas Sí, alucinando. como igual. ¿No te gustaría una reinterpretación del soundtrack con gente como Kraftwerk, por ejemplo? Siempre me ha parecido que es música electrónica, evidentemente. Sí, no, tiene que sonar. Estaría interesante, digo, ya sé que no es una película silente, normalmente se hace con las películas silentes, pero una reinterpretación del soundtrack tendría onda. No es que le estemos dando ideas a Ridley Scott, Pero porque capaz que lo toma la palabra. ahora hay grandes exponentes de música electrónica Sí. que podrían, sin duda, hacer un gran Los trabajo. Chemical Brothers se me antojan para También. hacer un soundtrack de Blade Blade Runner. Runner. De Blade Un Runner. nuevo soundtrack, O El Señor sí. de los Camotes que acaban de oír de fondo. Por ejemplo, ese es para el final, es para el sueño que estamos teniendo. Mi estimado Miyagi, mil gracias por haber venido. No, hombre, al contrario. ¿Dónde te puede oír la gente? ¿Dónde te puede escribir la gente? ¿Qué estás haciendo ahora, además de volver loco a tu hijo con tus fantasías Con- cinematográficas? Conduzco un programa de radio en MBS, del 102.5. Sí, ya sé que todo el mundo nos odia. De 7 a 9 de la noche. ¿Por se qué llama te Charlos. odian? No te odian. Yo no te odio. No, yo sé que no, pero tú eres buen cuate. De 7 a 9, Charlos contra Gangsters, de lunes a viernes. Con el buen Jairo. Con el buen Jairo Calixto Un Albarrán, saludo. que siempre va con su camisa rosa. Ujú. Pero bueno, hasta donde yo sé es hombre. Pero bueno. Y mi Twitter es @fansdemiyagi. Ajá. Y estoy únicamente haciendo por este momento. Y escribo una columna para
un portal que se llama centropublico.com, donde pueden leer mis teorías de la conspiración política. Que son varias. Que son varias, de verdad. Que además tiene mucho de conspiración política. Por eso decía yo, ¿de quién es el ojo del principio de la película? Si le metemos ahí teoría de la conspiración, mira, tenemos... Hasta Peña puede ser. Hombre, no digas groserías, sí vamos muy bien. Muy bien. Pero bueno, ahí hay también otro tema para extender sobre Blade Runner, la teoría de la conspiración, que creo que hay mucho por ahí. Exactamente. Mil gracias por haber venido. Y cuando gustes invitarme, para mí es un placer. Estos micrófonos, esta mesa, este canal son tuyos. Lo que necesites, aquí andamos. Pues mañana vengo a desayunar. Muy bien, muy bien. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.